Arenales, esto sigue así ahora por varios kilómetros, nos dijeron. Gran parte la vamos a tener que recorrer a pie. Hemos conocido al maestro Ramón, que es el único maestro de la escuelita. Cecilia está barriendo abajo de este mistol porque hoy a la noche vamos a hacer carpita acá, espinitas. En cada escuela, cada colegio, les vamos dando educación ambiental. Recién, como saben, entramos al Chaco y hay mucho que aprender antes de enseñar sobre un ambiente. Uno puede saber mucho del medio ambiente y su protección, pero también hay que ver las realidades sociales. A veces no le puedo decir no cortes el árbol cuando él usa esa madera para cocinar sus alimentos. Y justamente cuando en estos casos vos le decís al niño no corten el árbol y después viene uno, compra 5.000 hectáreas, las pela todas y nadie le dice nada. Aquí el tema está muy politizado. Los chicos están fascinados con el armado de la carpa. Digamos, los animales de acá de la zona, he tenido la suerte de verlos muchas veces, temprano y al atardecer. ¿Cómo te llamas? Carlos. Muy bien. Tom y aquel sultán. ¿Qué cazan bien estos? La noche hay que cazar uno solo, cazan chancho, conejo, suela. Se hacía un poco difícil recién subir, ahora se me va a hacer difícil a mí. Por el momento se desliza la bicicleta y te caes. Estamos haciendo a razón de 7 kilómetros por hora. Vamos lento, obviamente, porque se hacen a veces arenales grandes. Próxima escuela, que está a unos 20 y algo de kilómetros, nos podría llevar unas 4 horas más o menos. Sí, se haría largo, ¿no? Sí. No hemos llegado a ningún lado. Poco tiempo tenemos. El tema es acampar antes de que se vaya el sol. Bueno, armamos el fogón. Estamos tomando mate. Comida. Comida, dice Cecilia. Comida. Es lo único que le interesa. Debe ser por los hambres que pasamos. Mate. Les mandamos un beso grande. Buenas noches. Aquí hay fuego. Parece que ¿no? Lindo hielo, ¿eh? Sí. Tercer día iniciamos la jornada. El primer día hicimos 27 kilómetros. El segundo día hicimos unos 23. O sea, ayer, y hoy vamos a ver cuánto hacemos. En algunos lados ayer estaba complicado por el tema de que se hace arenal. Poca batería. Así que poca batería, sí. Hay que cuidar la batería, así les podemos seguir contando. Va a ser medio escueto hoy. Ahí están los primeros caranday. Vamos a seguir antes de que se haga de noche. Llegamos a la escuelita de Paraje Santa Cruz. Aquí está nuestro fogón, aquí estamos nosotros, allá está nuestra carpa y por acá las bicicletas. Mates. Y Cecilia, fíjense lo que tiene en la mano. Yo quiero que vean mates. Esto, ¿eh? Ahí está. ¿Vieron, no? ¿Cómo es el tema? Panadería, galletas, ya lo vienen viendo en algunos capítulos. El maestro se fue, ahora nos quedamos nosotros. Aquí lo bueno es que por lo menos hay agua de lluvia. Acá el único agua que existe es el agua de este pozo que es agua de lluvia. Hola, ahí está. Cecilia sigue comiendo todo y yo, que estoy muerto de hambre, pienso en mi ración, que también sí se la estará comiendo. Posiblemente hoy logre bañarme. Qué olor que tenemos encima, ¿no? Sí.
Hemos dormido bien anoche, ahora veo esto que está acá, o sea que ya va a haber que empezar a emparchar. Segunda pinchadura arreglada, hemos decidido salir mañana, nos han dicho que hay unos buenos ejemplares grandes de quebracho colorado por acá por la zona. Y a él se le llama como El vinchuquero. con coptito es el quisquilo. Quisquilo. Ajá, y el otro el vinchuquero. Es que anda ve ahí. Así que es bueno para el rancho ese, ¿no? Porque saca los bichos, ¿no? Bueno, estábamos doblando ahí la carpa y le digo a Ceci, cuidado que tenés una víbora ahí. Justo ahí dormí yo, así que bueno, me hizo de colchón. Porque es inmenso el lugar, sí, ¿no? Sí, para mantener ajá, limpio, para mantener arreglado. Sí, y trabajo, ¿no? Entonces nos estábamos por ir de la escuelita que está enfrente, de la escuelita de Santa Cruz. Vinimos a hacer unas fotos de ejemplares de árboles que no tenemos y nos regala un pan. Y me trae esto, me daba lástima que me dé estas plumas porque son tan bellas y en el camino se ponen de polvo y todo, pero las voy a llevar igual. Ni en la India yo había visto tantos pavos reales como tiene doña Tomasa. Las voy a llevar igual con un recuerdo hermoso que es una criolla de ley y vamos a seguir adelante. Bueno. Como que es difícil de explicar y en general la palabra a la hora de expresar cosas que tienen que ver con el alma, con el espíritu, con la psiquis misma, se queda corta, no alcanza para transmitir ese tipo de vivencias. ¡Hola! ¡Hola, Bianca! Esto sigue así ahora por varios kilómetros, nos dijeron. Estaría bueno salir de acá y si no salimos de acá tampoco no hay problema porque sabíamos que esto podía pasar y vinimos bien abastecidos de agua. Vamos a seguir en marcha. Vamos a seguir en marcha, señora directora. Oscurece muy temprano. Estamos viendo la posibilidad de hacer 4 kilómetros más antes de que caiga la noche. Las temperaturas son muy bajas. Lo que sí estaría bueno llegar a lo de Doña Dominga, que es prima hermana de Tomasa. Si no, hacer acampe a cualquier lado del camino. Seguimos a puro arenal, pensamos que había terminado, pero no. Sigue fuertemente expresado el arenal este. Y bueno, vamos a ver cómo seguimos. Se va yendo el sol. Le cruzaron 2 corzuelas grandes corriendo por el camino. Pero bueno, las corzuelas ya se fueron, quedó muy sorprendida porque le pasaron muy cerca, llegó adelante. Una imagen así muy, muy linda. A lavarse la cara, tempranito aquí en lo de Doña Dominga. Nuestras bicis están por allá. La casa de Doña Dominga es enorme, todo el lugar. Y ya se las vamos a mostrar. Ella ya está al lado del fuego, se levantó bien tempranito. Tiene 86 años. Y bueno.
sacar una Acción. foto si querés. Acción. Pero si vamos a la escarcha, Ceci. Ah.